que la culpa es la que me hace ser responsable. Es decir, la culpa es una emoción y la responsabilidad es una habilidad para hacerme cargo. Marcela Perales, Hola Ricardo, ¿cómo estás? feliz de verte como siempre, como todos los martes. Como todos los martes. ¿Desde hace cuánto? ¿Qué número estamos? Es nuestro programa 11, 11. 11 programitas. Tenemos una meta, tenemos como un... Sí, 250. O sea, es como 5 años, más o menos. Algo así, muy bien. Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Oye, me ha ido bastante bien, gracias a Dios, cada vez con más trabajo. Entonces, ahorita justo me acabo de desconectar de un taller que estoy dando los martes. Entonces, han sido semanas bien interesantes con mucho trabajo, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien. eh, bueno, ya te decía, feliz de verte, siempre me da mucha felicidad hacerlo. Y también curioso con el tema de hoy. Estoy curioso con el tema de hoy. ¿Estás curioso con la culpa? ¿Qué te Sí, hace sentir culpable? ¿qué me hace sentir culpable? Bueno, no sé, a ver. Una, primero que nada, o sea, separar lo que es vergüenza, que ya hablamos en un unboxing de la vergüenza. Ciertamente. Entonces, hay cosas que me causan, o sea, con las que siento vergüenza, Ujú. ah, pero va y viene, ¿no? Y si me acuerdo del evento, quizás pueda volver a venir esa emoción. Ajá. En el caso de la culpa, yo creo que es de las emociones que más siento, no porque la viva todos los días, sino el que más siento en intensidad. Claro. O sea, que cuando llega a mí, me tiene, no tengo yo la culpa. La culpa me llega a tener. ¿Y qué me hace sentir culpable? Bueno, yo creo mm, que alguien sufra Ujú. o que a alguien le vaya mal, alguien que estimo y que quiero, que le vaya mal por alguna u otra acción que yo hice, Ok. que yo provoqué o que yo generé. Eso me genera culpa. ¿Y luego qué haces? O sea, si vamos a hacer un unboxing emocional acerca de la culpa, ¿qué haces tú cuando eso sucede? Mm, lo primero que llega a mi mente yo creo que es ocultarme, similar a la vergüenza. Ajá. Eh, creo yo que me meto mucho en la conversación de chinga, o por qué pasó, o Ajá. por qué lo hice, o cómo estoy así, y me empiezo a castigar mentalmente, Ese es el punto. y mientras la realidad sigue, ¿verdad? O sea, lo que está pasando y punto, pero yo como si me recluyera en mí mismo y empieza una conversación conmigo del papá, ¿no? Del papá malo, El papá regañón. señalador, regañón, eres esto, eres lo otro, te lo dije, eh, ya habíamos pensado esto, te lo adverto, o sea, toda una retahíla de, de comentarios personales e internos que ahí me mantiene. Sí, y fíjate, ahorita que mencionabas acerca de que la culpa te hace como ocultarte, como esconderte, como... Y yo lo relacionaba con la vergüenza, pero son dos emociones que se parecen, vamos a decir que son como primas, Como primas, sí. y son como primas, son emociones relacionales las dos, y la vergüenza, si bien nos hace escondernos, la culpa nos hace escondernos, pero tiene un tema la culpa
con el yo me excluyo, como que el yo me oculto, pero es como cuando somos pequeños, ¿no? Tienes la culpa de algo y lo que hacen es mandarte a tu habitación. Exacto, sí. Te separan del resto. Entonces, aquí no puedes estar porque estás haciendo un berrinche, porque hiciste algo mal, porque tiraste algo en la mesa, porque, en fin, o sea, por N mil cosas. Y lo que sucede es que te apartan, nos apartaron, ¿ok? Entonces, vete de aquí, aquí no puedes estar. Y ya en la adultez, mucho hacemos eso, o sea, con la culpa es, me voy y me aparto. Sí, exacto. No me hago parte, me separo. Sí, tiene que ver con una como autoexclusión. Exactamente. Es como el espacio de mi castigo es entonces no pertenecer a esto. Ándale, Mi, así es. mi castigo es no voy a pertenecer más a esta relación y me separo. No voy a pertenecer más a este grupo y me separo. No voy a pertenecer a esa fiesta y no voy. No voy a pertenecer a tal o cual situación y me autoexcluyo. Y te autoexcluyes y te ha pasado a veces que tú te estás culpando de algo y la otra persona ni te ha dicho nada y a lo mejor ni siquiera, o sea, sí hubo malestar, pero ni siquiera tanto y de repente tú dices, caray, tanto tiempo que estuve como... Sí, totalmente, porque tiene que ver mucho con con lo que yo estoy pensando. La culpa viene de lo que yo estoy interpretando que hice, Ujú. bajo el estereotipo que yo tenga en la cabeza acerca de si esto que hice fue malo, muy malo, demasiado malo. Eh, Pero según tus pero estándares. todo está medido bajo mi propia observación. Me ha sucedido en donde quiero como reintegrarme a este espacio de, bueno, a ver, vamos a tantear como que el agua, después de que ya me regañé a mí mismo, después de que ya me excluí a mí mismo, después de que ya me autocastigué, y ahora sí me voy al espacio de tantear el agua a ver qué pasa, y a lo mejor la otra persona está como si nada. Y si toco así como que el tema o demás, fue de lo más normal. Y ahí es donde ya los juicios a lo mejor que tenía yo acerca de la culpa en ese momento. Pum, 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 pum. Ah, bueno, sí. Nada más fue una exageración de mi productor televisivo, telenovelero de mi cabeza. De hacer drama de más. Sí. Oye, Fíjate que a mí me pasó, oye, ¿qué? A ver, dime. bueno, es que aquí nos está preguntando Héctor de León. Hola, Ajá. Héctor. ¿Cuál sería la diferencia entre la culpa y la responsabilidad? Oh, buenísima, buenísima pregunta, Héctor. Fíjate que algo pasa bien interesante a mí con la culpa. Yo la aprendí, digo, creo que nunca había reflexionado en ella. Sin embargo, es una emoción con la que yo me he relacionado mucho desde que yo tengo uso de memoria. A ver. Desde muy pequeña recuerdo como que algo pasaba y yo sentía que era mi culpa, aunque ni en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo en mis primeros años de formación, hace 18 años, que yo empiezo con esto del desarrollo humano, yo aprendí que la culpa no era algo útil, sino más bien la responsabilidad. Es decir, no, pues no sientas culpa, mejor siente responsabilidad. Y no hace mucho reaprendí, ¿ok? No olvidé ese aprendizaje, sino que más bien reaprendí que son dos cosas distintas. Que la culpa es la que me hace ser responsable, es decir, la culpa es una emoción y la responsabilidad es una habilidad para hacerme cargo de aquello de lo que yo asumo que tengo la culpa. ¿Ok? Entonces son dos cosas distintas. Entonces, esta es una emoción y esta es una habilidad. ¿Ok? Entonces, esta no es mala como ninguna emoción es mala. Entonces, como toda emoción viene a hacerse cargo de algo, viene a cuidar algo, y esta viene a cuidar que yo me haga cargo de algo, que no es lo mismo que cargar. ¿Ok? Entonces, eh, para ser responsable, a veces tengo que asumir la culpa. Por ejemplo, si yo voy manejando y te choco, ¿ok? Yo asumo la culpa
para después hacerme cargo. Poderte hacer responsable, sí. Así es, para poderme hacer responsable. Sí, yo creo que, y digo, comparto que fue por ti que hace poco que tú conociste esto de culpa-responsabilidad. Estaba yo en el mismo aprendizaje que tú de, no. Para que sientes culpa, mejor la responsabilidad, no te vayas al lugar de los de sentir la culpa. Y fíjate que creo que también está muy culpada la culpa. Sí, tiene mala fama. La culpa tiene mala fama. Tiene mala fama y no sientas culpa y trágate ese chocolate súper rico y deja de sentir culpa por esto y deja de sentir la culpa. Sin embargo, como tú bien lo dices, la principal diferencia entre ambas, culpa y responsabilidad, es que una es una emoción y la otra es una acción, tal cual. Claro. Entonces, la culpa, al ser una emoción, no puedo no sentirla. Si la siento, la siento. Claro. Y si yo estoy sintiendo culpa comiéndome un chocolate, o si yo estoy sintiendo culpa porque dije algo que no quería decir, y si yo estoy sintiendo culpa porque hice algo que no quería hacer, la estoy sintiendo. Uh-huh. No hay como que acercarse, no hay cosa más negativa, yo creo, en este caso, como decir, no, porque el decir no a la culpa precisamente es lo que corta el camino hacia hacerme responsable. Por supuesto. Sí, totalmente. Entonces, haz de cuenta que en esto que estamos conversando, del valor, vamos a decir, de asumir la culpa, Uh-huh. Que es una emoción que más bien lo que tiene es como una manifestación sombría y una manifestación luminosa. Ajá, sí. A veces nos relacionamos con esta parte sombría de la culpa y no con la parte luminosa, que la parte luminosa es voltear y ver de qué me puedo yo hacer cargo en esta situación. En esto hay algo de lo cual yo me puedo hacer cargo, sí, no, ¿ok? Uh-huh. Y vamos hacia adelante con ella, con la responsabilidad. Yo creo que es de las emociones que en mi caso Uh-huh. las veo como un freno. Me explico con esto de decir, es una emoción que me detiene a reflexionar, que me Claro. detiene a conversar conmigo, que me detiene a decir alto, A pensar 2 veces antes de hacer algo. para lo que hiciste, porque a lo mejor ya lo hice, ¿no? Sí, Pero también. puedo seguir de largo y puedo seguir haciendo esto que quizás está dañando una relación que me importa o un contexto que me importa. Y entonces la emoción de la culpa, si sí la escucho o si sí le hago caso, si sí la apelo, viene a detenerme y poder voltear así como que para atrás otra vez y decir, a ver, mira, ¿qué pasó? ¿O qué hiciste? ¿O paso uno, paso dos? ¿Cuál fue? ¿Cuáles fueron las reacciones? Me detiene a voltear hacia atrás y poder ver. Y precisamente después de parar, poder reparar. Si es que esto es posible. Si es que esto es posible, claro, pero no va a ser ni siquiera posible si no me detengo, por ejemplo, a mirar o a observar esas posibilidades. Sí, claro. Lo primero que hace para mí la culpa es detenerme. Te detiene porque la sientes. Es decir, sí, y mira, yo coincido, yo no puedo pasar por alto la culpa. Uh-huh. Puedo, por ejemplo, para mí es fácil conectar con esa emoción. Con otras emociones no me es tan fácil conectar, sin embargo, con la culpa sí. Entonces, muy, muy sencillo. Entonces, y creo que también he conectado mucho tiempo de mi vida desde la parte sombría, no desde la parte luminosa. Entonces, desde la parte sombría, lo que pasa conmigo y con la culpa es que me quedo castigándome. Uh-huh. Castigándome, puedo decir que me quito vida, me quito merecimiento, me castigo, me he autoexcluido, por ejemplo, por esta culpa. Más bien por esta parte sombría, ¿no? Por esta no saber qué hacer con ella y no saber que con la culpa también puedo hacer cosas muy grandes. Es decir,
si yo tomo esta parte luminosa de la culpa, entonces lo que va a pasar es que voy a observar de qué me puedo hacer cargo. Ujú. Y si acaso no puedo reparar, o sea, no me puedo hacer cargo, ¿por qué? Porque a lo mejor la persona ya no está en mi vida, porque a lo mejor la persona ya murió, porque tal vez, no sé, porque ya es parte de la historia, porque ya no voy a recontactar con esta persona. Entonces, lo que hacemos con esto es asumirlo y hacerlo mejor hacia adelante, aunque ya no sea con esa persona, porque ya no puedo reparar. Ya, sí. Ahora, hay una, dentro de la misma parte luminosa de la cual hablas, eh, me corriges si me equivoco, pero esta parte de todas las reglas o todos los estereotipos y todas las costumbres y tradiciones de nuestras familias, Ujú. llega un momento en donde queremos, quizás nuestra adolescencia o quizás antes o despuesito, en donde queremos partir, generar independencia, hacernos a un lado, marcar nuestro territorio, identificarnos con grupos, con otros grupos de personas, grupos de amigos, etcétera, ¿no? Simplemente revelarnos. Revelarnos, tal cual, síntesis. Y llega esta situación en donde necesito quizás de pasar por ese espacio, de sentirme culpable por mi rebeldía, de no seguir algo para poder lograr mi, digamos, Autonomía. autonomía. Porque si no, creo yo, no sé cómo lo veas tú, pero creo yo que tengo que pasar por este espacio de la culpa Sí, es para como, lograr mi autonomía. sí, no, digo, y es como querer de llegar al otro lado del río sin mojarte y sin pisar las piedritas. Porque entonces, exacto, entonces está a ver, en mi familia no se permiten los divorciados. Ujú. Si yo no cruzo por ese camino de decir, oye, soy divorciado, o no, me quiero divorciar, no soy divorciado, me quiero divorciar. Claro. Pero mira todo lo que va a venir porque en mi familia no hay divorciados. Me voy a meter en un súper rollo, me voy a meter en un súper conflicto. Y a final de cuentas, le estoy rehuyendo a este espacio de culpabilidad, de que sea señalado, de que sea castigado y de que sea excluido. Así es. Por lo tanto, por no atravesar ese puente de culpa, digámoslo así, pues yo me quedo en la misma. No hago Sí, nada. y claro, o sea, te escucho y es como querer decir, o tengo un conflicto hacia afuera con mi sistema familiar, con X grupo, o lo tengo internamente. Entonces, precisamente hace rato conversaba con alguien y me decía, es que, eh, ¿cómo revelarme o cómo poner un límite sin tener un conflicto, sin que la otra persona se enoje? Le digo, bueno, yo no sé si eso es posible, porque si siempre hemos dicho que sí, decir que no a veces nos genera culpa y a veces genera molestia en el otro. Y entonces esa molestia que se genera en el otro también nos hace sentir culpables, Sí. porque es que mejor le hubiera dicho que sí. Y mira cómo también ahí se relaciona mucho la emoción de la culpa con otras emociones, porque es, yo no me enojo porque me siento culpable de enojarme. Yo no expreso en su totalidad mi alegría porque me enseñaron que no debo de reírme de esta forma, no debo de hacer este tipo de chistes o no debo de hacer este tipo de bromas y O entonces sea, me siento que culpable. sí, a veces estamos con alguna persona que está en duelo, con una persona que no está, por su situación de vida, está atravesando por una situación que consideramos difícil, ¿ok? Y es cómo yo voy a manifestar mi alegría porque me está pasando esto tan bueno sin sentir culpa por esta persona. Claro, Entonces, a veces o sea, no quiero manifestar mi alegría por no hacer sentir a la otra persona como en desventaja. ¿Ok? Entonces, también ahí a veces reprimimos la alegría, reprimo el enojo, la rabia,
para después, si yo me enojé, si yo puse un límite y tú te molestaste, te pusiste triste, entonces yo me siento culpable de eso. ¿Ok? Pero es un espacio que si queremos llegar del otro lado, es decir, conseguir lo que queremos, a veces sucede y tendría que suceder. Sí, y es un paso que yo creo que no estamos tan acostumbrados como humanidad a asumir la culpa. Así es, porque no sabemos cómo relacionarnos con ella, porque ha tenido culturalmente una muy mala fama. No es la culpa en sí mismo, sino la forma en la que nos hemos relacionado con ella y cómo a veces a través de la culpa también o manipulamos o hemos sido manipulados. Y Entonces, naturalmente nos aferramos a la inocencia. claro, sí, sí, porque cuando somos niños así lo aprendimos, ¿no? Porque el que es inocente es el libre del castigo. ¿Quién fue? No sé. Aprendimos a vivir siempre en estos contextos de señalamiento, en donde, bueno, no señalamiento, sino búsqueda, mejor dicho, de culpables, frente a Claro. este vidrio roto, frente a esta pared pintada, frente a este vaso quebrado. La ¿Y pregunta es, ¿quién fue? quién fue? Sí. Y yo en mi cabecita de niño, claro que no conscientemente, pero yo estoy aferrado a querer pertenecer a mi mamá, a querer pertenecer a mi papá, y Ya, que no me dejen de querer, y si se enojan me van a dejar de querer. Entonces ahí es el momento en donde, pues no, claro que yo no sí, fui, soy inocente. claro. Y mira, a veces, si es el quién fue, es para castigarlo, Ajá, no para que repare. Desde ahí empieza. Entonces yo creo que este es un gran aprendizaje para los padres de familia, para los que somos padres de familia. El quién fue, no para castigarte, sino primero para buscar cómo nos vamos a hacer cargo de esto. exacto. A papás en talleres de disciplina positiva muchas veces les hago esa pregunta la pregunta ¿quién fue? ¿Va a recoger el vaso roto? ¿Va a limpiar la pared rayada? ¿Va a reparar esto? Y pues no, o sea, esa pregunta incluso hasta a veces pareciera absurda de hacerla. Simplemente, pues, ya sabes, ya sabes quién fue, estamos aquí dos y eres tú, punto, no fui yo y ya. Entonces ahí yo creo que empezamos desde muy chiquitos a aprender a relacionarnos de esa forma, que no creo que sea la mejor o la más adecuada, con la culpa. Pero, a ver, Marce, ¿a ti qué te hace sentir culpa? Fíjate que, Y espérame. Mientras la piensas, también las personas que están en vivo aquí sí, en el chat, pues pónganle que los hace sentir culpables porque eso nos va a dar también tela e hilo de seguir con la conversación. Dale, Marce. fíjate que a mí el sentir que no cumplo la expectativa de alguien me hace sentir culpable. O sea, si se esperaba algo de mí y no cumplí esa expectativa, es más, inclusive hay veces que yo creo lo que la otra persona está esperando de mí. O sea, que nunca te lo dijo. ¿Perdón? Nunca te lo dijo. No, nunca me lo dijo. ¿Ok? O a veces sí. O sea, a veces sí son expectativas puestas, a veces no. ¿Ok? Ok. Pero el sentir que no cumplí la expectativa de alguien me hace sentir culpable. Entonces sí está algo relacionada con la insuficiencia, con el no dar el kilo, con el romper, por ejemplo, una expectativa que no necesariamente tiene que ver con una promesa, Ujú. ¿ok? El decir que no a veces también me hace sentir culpable, bastante. El poner límites a veces también me hace sentir culpable. Entonces, creo que principalmente el tema de las expectativas, lo que se esperaba de mí y no fue, y el tema de decir que no también. O sea, creo que el tema de decir que no es un tema fuerte también en mi vida. La culpa cuando digo que no. Ah, ok. Y cuando no dices o sea, cuando dices que no, Ajá. ¿es inmediato
que entra esta emoción para ti. Es que sabes una cosa, ya estoy predispuesta. Si le digo, voy a sentir culpa. No, ya la estoy sintiendo, o sea, de simplemente ya sé que para allá voy, pues. Ok. Pero no es que para allá voy, sino que ya lo hago desde la culpa. O sea, ya digo esto desde la culpa. Inclusive, fíjate, a veces hasta pedir algo, a veces hasta como, Uy, sí. sí, yo creo que pedir algo, Ajá. a veces también me genera cierta sensación de culpa, porque no es como pedir, a veces me lo vivo y lo he descubierto recientemente como le voy a quitar esto a esta persona, o le voy a quitar tiempo, o le voy a quitar algo a la persona. Entonces, quitarle algo a alguien también me hace sentir culpable. Ya. Ahorita que dices esto del pedido, yo creo que yo durante mucho tiempo también sentí culpa por pedir. Y obviamente, pues mejor me quedaba callado y no pedí. Porque Sí, porque siempre recibí la respuesta ante un pedido de, de no hay o no se puede. Pero yo observaba esta como incomodidad, ujú, en específico de mis papás, de decirme no hay. Entonces, para mí era como pedir y ah, no se puede. Y esa reacción yo la leía como un, wow, o sea, te estoy molestando, dando, te estoy claro. incomodando, te estoy poniendo en un problema, te estoy cambiando incluso tu emoción, te estás molestando porque yo te pido. Y me hace sentir culpable. Siguiente paso, pues no pido. Ya, bye. Y bye, y bye, y bye. Y ya después, gracias a este tipo de espacios fue donde dije, ya, la chingada, no quiero pedir esto. Si me dicen que no, o si me dicen que sí, o si se molesta, bueno, pero ya lo pedí. Pero sí, durante mucho tiempo estuvo este pedido, el espacio de los pedidos como tal cual. Aquí nos pone Héctor algo que sí, también está esta parte que qué bueno que lo pones, Héctor. Porque pues, pone, confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ah, la culpa religiosa. Sí, y creo que ahí, o no sé si ahí, pero considero que ahí empieza la mala fama de la culpa. Como, ¿por qué voy a ser yo? O sea, ¿cómo que culpable? ¿Culpable de qué? ¿Por mi culpa qué? ¿Por mi culpa? Si yo soy un niño, por mi culpa, si yo no, yo no hice esto. Claro, es que sí, las imágenes religiosas asociadas a la culpa, todas tienen que ver con el castigo, no tienen que ver con la reparación Ujú. ni con la responsabilidad, tiene más que ver con el castigo. Y ojo, hablo de imágenes religiosas. No estoy diciendo que necesariamente el mensaje cristiano sea este, ¿ok? Sino típicamente desde la religión lo hemos aprendido así, la Al, culpa bien asociada con el castigo y con al- imágenes muy fuertes de castigo. al hablar de imágenes, no nada más es hablar de una imagen, sino también una es la religión como tal y otra es la religión como yo la he entendido Claro, o como mi cultura la ha entendido. claro, claro. Cristiano o católico mexicano es muy diferente al cristiano europeo, digamos. Ujú. ¿Por qué? Porque no es una sola la religión, sino son, como tú dices, cientos de imágenes que podemos estar ubicándonos en relación Claro. a la culpa. Y fíjate cómo los que son culpables, ¿ok? Se les manda al castigo eterno, a la hoguera, o sea, son imágenes muy, muy fuertes asociadas a la culpa. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que queremos permanecer siendo inocentes durante toda la vida y realmente solamente los niños son inocentes. Los es adultos todos somos culpables de algo. el mismito caso del castigo Ujú. no reparado de nuestros papás. Sí, Es exactamente la misma idea.
No reparador, claro. Solamente que no llegamos, y ese es un tema que sé que te gusta mucho, no llegamos, gracias a todas estas estructuras educativas, papás, escuela, religión, iglesia, no llegamos a nuestra adultez. ¿Me explico? Sí, totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque por querer permanecer en esta inocencia. Los adultos tenemos, digo, hacemos daño unos a los demás, consciente a veces, inconscientemente, yo creo la mayoría de las veces. Entonces, desde nuestras heridas, herimos a otras personas. Entonces, y mayormente es inconsciente. Entonces, podemos decir, bueno, aunque haya sido inconsciente, tengo la culpa, claro, no te quise hacer daño, igual te lo hice. Ujú. Ahora hay un tema importante aquí con la reparación, porque a veces en la reparación, como que se nos va la vida, ¿ok? Reparando. Entonces no hay una hasta cuándo. Es como que genera una deuda emocional, pero una deuda emocional que no tiene un tope. Es decir, si yo, no sé, cometí un delito, si yo te robé algo, a lo mejor la ley me va a castigar durante 10 años y al cabo de 10 años me van a absolver y me van a decir, bueno, no me van a absolver, sino me van a decir, tú ya cumpliste tu condena. Listo. ¿Okay? Pero hay situaciones por las que nos sentimos culpables, que nos autocastigamos como cadena perpetua, o situaciones en donde yo hago sentir culpable a alguien y lo condeno a cadena perpetua. Claro. Entonces, a veces digo, y esto sí también lo puedo hablar desde mi experiencia, o sea, desde mi experiencia de haber sido una mamá eh, maltratadora, ¿ok? De mis niños pequeños. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta del daño que les estaba causando, vaya, fue una culpa durante años. Y al día de hoy puedo asumir esa culpa y decir, ok, me he dedicado años de mi vida a tratar de compensar, ¿ok? Sin embargo, también a veces por esa misma culpa me fui como a la sobreprotección. Ujú. Y eso nos jugó en contra a ellos y a mí. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tampoco hay reparación. Entonces hay que saber también en esta conciencia acerca de la culpa, bueno, ¿a qué corresponde? ¿De qué sí me tengo que hacer cargo? Y ¿Qué también, conversación podría llevar hacia adelante? ¿Ok? O sea, de qué me puedo yo hacer cargo ya cuando somos adultos? Bueno, si esto pasó, dime cómo me puedo yo hacer cargo de esto. ¿Hay algo de lo que pudiera yo hacerme cargo? cuáles son esas condiciones que dirían, sí, ya te hiciste cargo? Así es. Si ¿Hasta no, cuándo? ¿Hasta dónde? si no va a ser un chupadero emocional, es decir, te voy a estar Eterno. comiendo y manipulando desde la victimización de la otra parte para que tú te sigas o sigas alimentando esa culpa y me sigas debiendo. Así es. Y como ya le estoy jugando al jueguito de quieres permanecer inocente, ¿verdad? Entonces te va a costar caro. Y eso Sí. no es más que seguir siendo infantiles. Y sabes, sí, inclusive ahorita recuerdo alguna vez haber conversado con alguien que dice eh, que a esa persona le había funcionado muy bien, no de inicio, pero después sí, el haber descubierto a su pareja en una infidelidad Ajá, porque lo había convertido en su esclavo de por vida. claro. Entonces dice, desde entonces, bueno, a mí dice el hacer sentir culpable al otro, nada más que habían pasado 20 años, dice, y ahorita ya no me funciona, ya me está jugando también a mí en contra en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque él dejó de tomar decisiones y ahora tenía que tomar decisiones solamente uno de los dos, en fin, o sea, cosas en donde ella también ya estaba pagando esa deuda. Sí, porque, o sea, descubrir una infidelidad y querer que permanecer ahí y, bueno, entonces tu inocencia la tengo en mis manos. Así es, Y así es. suelto o no suelto, te doy, manipulo, ese es el jueguito.
Aquí, bueno, nos están compartiendo estas culpabilidades. Nos dicen el comer antes que todos cuando en un restaurante me traen la comida antes. El no poder empezar a comer Sí, sí, lo sí. trajeron Sí, antes. igual, muriendo de hambre. ¿Cómo voy a empezar a comer antes que los demás? Es más, a veces hasta los demás te dicen, por favor, empieza a comer. Sí, y aparte porque Realmente es de mala educación. primero, punto. Sí, las reglas de etiqueta te dicen que es de mala educación y creo que ya se modificaron, ¿eh? Pero la regla de etiqueta que yo aprendí es hasta que le traen de comer a todos, entonces puedes empezar a comer y que al mesero no se le haya olvidado que faltó un platillo en la mesa porque estaban todos esperando a que llegara el otro con los platillos ya bien fríos. Exacto. Y la otra pobre también sintiéndose culpable de por qué me tocó ser la última o el último de que me lo trajeron, porque por mi culpa no pude comer. Entonces es un ciclo de culpa porque yo me siento, yo por culpa no como y el que no está comiendo, el que no tiene Culpable de plato que es culpable de la frialdad del plato de los demás. ponen también el no dar lo que estoy pidiendo en una relación. Cosas que las hacen sentir culpables. No dar lo que están pidiendo en una relación. No dar lo que se está pidiendo. Ah, ok, ya, claro, claro. Yo te pido algo que ni siquiera yo estoy dando. Sí, o sea, yo te pido, no sé, Fidelidad y no estoy. fidelidad y yo no lo doy. Claro, y eso me hace sentir culpable aunque no te lo declare, obviamente. Claro, porque nada más es un espacio que está en el espacio de los secretos, está en el espacio de lo oculto para la otra persona, en este caso. Digo, me fui al ejemplo de infidelidad, que quizás es un ejemplo fuerte o grande, pero cualquier cosita puede ser. Te pido que laves los platos y yo, después de que los usas y yo nunca lo hago. Eso puede ser también. Y el tema aquí sería es qué efecto causa dentro de la persona. Sí, O sea, ¿qué está pasando dentro de la persona que está pidiendo y tal vez recibiendo algo del otro cuando yo sé que no lo estoy dando? ujú. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando dentro de mí? Que esa es pregunta para cada quien. Esa es pregunta para cada quien, claro. Ese es el unboxing personal. Así es, el saca de la caja. ¿Qué sientes tú, en este caso, cuando no estás dando lo que tú misma o tú mismo estás pidiendo? Que posiblemente lo estás recibiendo, Con culpa. ajá, con culpa y ándale, o sea, recibir algo con culpa, yo creo que es como no poder disfrutar de eso. Y aparte, ¿es posible agradecer lo que recibí con culpa? ¿Es posible sentir gratitud a lo que recibo con culpa? No sé, pero, No lo- pero no me haría match, ¿sabes? A lo mejor es posible fingir y decirte gracias, fingir, Ajá. pero no le veo como este espacio real de gratitud cuando yo estoy recibiendo algo desde la culpa. ¿Sabes qué? Lo asocio y lo comparto desde mi experiencia personal. Cuando recibo o he recibido algo con culpa, me siento en una especie de gratitud que más bien me genera deuda. Y de eso me di cuenta recientemente. O sea, yo recibo con culpa algo y yo lo que creía era que me sentía profundamente agradecida, pero más bien me sentía en deuda con esa persona, Profundamente endeudada, profundamente endeudada, cuando lo que yo creía era que tenía gratitud. claro. Me di cuenta que me estaba viviendo, a lo mejor sí, que sí tenía gratitud, pero como desde un estado de deuda, como quien me prestó algo y casi le debo la vida. Y la gratitud es un temazo. Un temazo. Próximo martes. Próximo martes, así es. También nos dicen el tener un proyecto diferente al que la sociedad espera. Oh, sí, el tema de las expectativas, claro. Y no nada más proyecto, estilo de vida, Estilo de vida. preferencias, elecciones, gustos, elegir una carrera, eh, la sociedad entera, la sociedad siendo país, mi sociedad pequeña siendo familia. Es siempre muy como que este espacio de ser contracultural o contra estereotipos genera este espacio de culpa, pero ahí volvemos. ¿Qué pesa más?
el miedo a atravesar esa culpa o tu sueño, o tu pasión, lo que quieres, lo que deseas. Porque muchas de las veces lo que quiero, lo que deseo y lo que me apasiona va a tener que ser caminado o tiene que ser acompañado por elecciones que me van a llevar a quizás espacios donde me sienta culpable y donde pueda yo enfrentar esa culpabilidad. Quien no pueda enfrentar esa culpabilidad, entonces, ¿qué es lo que hace? Como yo muchas veces lo hice, alejarse de mi familia, alejarse de la familia. Pues ya no pertenezco. Yo sigo mi proyecto por un lado, yo sigo mi proyecto por otro lado. Sí, hay que ver también que toda elección que hacemos implica una renuncia. Sí, Entonces, a veces aquello que renunciamos también nos genera culpa. y por Entonces eso, decimos, o sea, ajá, puedo por eso renunciar a mi familia incluso. podemos renunciar a la familia, más no a la pertenencia. Podemos renunciar a la relación con la familia, más no a la pertenencia con la familia, porque los vínculos están ahí presentes, aunque no exista la relación. Pero si lo podemos, o sea, como que reflexionar y ya lo entendemos. Porque en Ah, muchas claro. ocasiones es Sí, sí, como, sí. y me siento fuera de la familia, y ya no pertenezco y ya no les hablo y ya no les digo absolutamente nada a nadie. Eh, Aquí es bien importante, fíjate, me gusta esto porque sabes que me apasiona el tema de los sistemas familiares. Entonces, sí, decimos que sí, ¿ok? En estas declaraciones de sí que no, decimos que sí para pertenecer a nuestro sistema familiar, ¿ok? Para colaborar con ellos y con las expectativas y, en fin, o sea, con las costumbres, tradiciones de mi sistema. Pero tenemos que decir que no a algunas de estas cosas porque no solamente vamos a pertenecer al sistema, sino que también tenemos que pertenecer a nuestra propia vida. Entonces decimos que sí al sistema para pertenecer y a veces les decimos que no para pertenecer a nuestra propia vida y tomar nuestra autonomía, que es lo que hablan ahorita de los proyectos. ujú. Porque si es mi proyecto y tiene que ver con la construcción de mi vida y esto no tiene que ver con algo que el sistema, que mi familia esperaba de mí, entonces volteo y les digo que no y me digo que sí a mí y a mi proyecto. Y ahí es lo padrísimo Culpas. de poder alcanzar, vaya, este espacio de adultez en donde los demás aceptamos que nos estás diciendo no a este proyecto que todos elegimos o que llevábamos culturalmente en la familia y poder aceptar tu proyecto, Y a aceptar la culpa también. de decir no. Aceptar, De ajá, decir- de decir que no. Así me es. dice, preguntan aquí, ¿la reparación se da desde la compasión con el perdón? ¿El reparar se da desde la compasión? No siempre, no siempre. Creo que es un camino al del perdón, Sí, es un camino, así es. más no es Así el es. único. No, Y yo creo que también sabes que no, porque yo me puedo hacer. la culpa puede ser también un camino del perdón. La culpa, sí, es parte del proceso del perdón, asumir la culpa, no cargar con ella, porque normalmente lo que hemos hecho desde una forma muy inconsciente, desde lo aprendido, es cargar con la culpa y autocastigarnos, no merecer, quitarnos vida, reprocharnos o autorreprocharnos, aceptar castigos, aceptar relaciones que no merecemos, etcétera, por esa culpa. Ya. Si yo la asumo como una persona responsable, entonces desde ahí puedo decir, bueno, de que me hago cargo, sí tiene que ver con el proceso del perdón, a veces sí, claro. Pero Más no, no veo que siempre esté asociada con se me fue la palabra. la reparación. No, La eh, compasión, compasión, culpa. compasión, perdón, compasión, compasión. No, no la veo siempre asociada con la compasión. Ok. Y bueno, ay, mira, asustar a tu hermana te genera culpa. No, no me genera culpa. Eh, y ese es muy buen ejemplo para otra cosa, porque también está el revés de quiero que sientas culpa. Oh, muy bueno ese. Y el otro está campante, ¿sabes? Sí, claro. Ni por aquí le pasa. Y entonces yo hago todo para que digas, y veme enojado,
y veme de esta forma y veme en estos espacios de quiero que te des cuenta y que quiero que te sientas culpable y quiero que generes una deuda para que repares esto que yo estoy sintiendo, en vez de decirte cómo me siento. Y en vez de hacerte pedidos, y en vez de reclamar, por ejemplo, y en vez de enojarte y poner límites, y etcétera. Entonces, queremos a veces, de ahí el tema de los títeres, ¿no? O sea, queremos, porque son hilos que vamos jalando a veces, y a veces con algunas personas nos funciona, con otras personas no nos funciona. Sí. Sí, me queda clarísimo. O sea, y hay personas que no, que no van a, que no es fácil que conecten con la culpa. Y cuando hemos sido, fíjate, a mí me ha pasado que he convivido con personas que no es fácil que se asocien con la culpa, que conecten con esta emoción. Y yo que la tengo, pero en carretera casi directa, puede llegar a ser bien frustrante. Porque si yo me siento culpable y con tantito que me digas, ya, ok, voy a ceder a lo que tú quieras, porque yo, por más que hago, no puedo hacerte sentir culpable. Uh-huh. Entonces, pueden ser relaciones bien frustrantes desde ahí. Pues volvemos al ejemplo que creo que lo tocaste la semana pasada, en donde tú te sentías muy culpable por yo estar enojado. Ah, claro, sí. Y va, o sea, para mí era, pues es mi enojo, punto, y tú estabas sintiéndote en esa culpabilidad Anda. y de algo, quizás yo no sé qué, ¿verdad? Y es una conversación. ¿Cuál sería, para cerrar, Marce, cuál sería entonces como estas preguntas que nos lleven, qué preguntarías tú como recomendación de preguntarnos a nosotros mismos? Y ver a la culpa desde otros puntos de vista, desde otras miradas. Preguntas que nos hagan ver a la culpa de forma diferente. Fíjate que a mí, una pregunta que en su momento me hicieron y que me funcionó muy bien también, es el preguntarme, de esto que yo estoy asumiendo de culpa, ¿soy culpable de todo? Y entonces asumir la parte que me toca de culpabilidad. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo querer cargar con todo lo que ha pasado en una relación o en una situación, en cierto ámbito, que decir, mira, esto y esto sí es mío. Y de esto y esto me voy a hacer cargo yo. Agarro la basurita Pero mía, no de todo, ajá, recojo. pero no de todo. Cierto. Entonces, lo demás lo dejo en los demás. La otra pregunta es, ¿cómo me puedo hacer cargo yo de esto? ¿Es posible hacerme cargo de algo? Y si es posible hacerme cargo, conversarlo con la otra persona. Uh-huh. Hay algo de lo que yo me puedo, o sea, yo veo esto, o yo veo que sucedió esto, yo me siento así. Hay algo de lo que yo pueda hacerme cargo para. ¿Consideras que hay algo o sea, de lo que yo me puedo hacer cargo? Y si ya no, entonces la culpa se asume, ¿ok? Y se repara en otros, o con la sociedad, o Okay. con la naturaleza, o con la vida. O sea, ese es un movimiento hacia la vida. A ver, esto está súper padre porque pongámoslo como si fueran pasos. Una es preguntarme si qué de todo esto sí soy culpable. Así es. Es como, me imagino como la basura tirada y algunas partes de esa basura fueron tiradas por mí, pero no todo. Así es. Entonces, en vez de irme chin, tengo que levantar absolutamente todo, incluso lo que también tiró fulanito y tiró sutanito y tiraron los vecinos y tiraron los de enfrente, pues entonces yo me hago cargo de lo que yo pueda, ¿no? Así es. Asumo la culpa de lo que sí me toca. Y la siguiente pregunta ¿qué puedo hacer? ¿Se puede reparar? Bueno, se puede reparar. Y ahí ya entramos en el espacio de la responsabilidad. Ya estamos, A veces no hay responsabilidad sin culpa.
La emoción ya me movió hacia ese espacio. La emoción de la culpa me movió a la responsabilidad. Porque la otra es que me puede mover a ocultarme, ignorar, autocastigarme, flagelarme. Claro. Y el daño ahí sigue. Entonces, aquí es, bueno, ¿se puede reparar o no se puede reparar? Ah, sí se puede reparar, agarras tu basurita y la pones en su lugar. Perfecto, ahí se acabó. No se puede reparar, y esto que acabas de decir es padrísimo. No se puede reparar ahí. Así es. Porque la persona murió, porque la persona no está, porque la relación se fue, porque no se puede. Así es. Entonces, me muevo hacia otras personas. Así es. Es un ver, hacia la vida. Sí, tiene que ver entonces con, fíjate cómo, tiene que ver también, yo creo que me conecta con el ser oferta para otro. Imagínate, vamos a suponer, no sé, talé un árbol, lo corté y después me hago ecologista y después me doy cuenta que cómo es posible que yo le quité la vida a un árbol. Bueno, entonces ahora siembro 100 árboles. Sí, ya no puedo devolverle la vida a ese árbol cortado. Ay, murió. Entonces, ¿qué hago? Voy y doy vida. Cierto. Y hace tiempo conversaba con una persona que en su momento se dedicó al narcotráfico y en su momento hubo personas que murieron por su causa, ¿ok? Y cumplió su condena y hoy se dedica a hacer un gran bien a la sociedad. Sí, así ya iba hacia ejemplos, por ejemplo, de doctores, de doctoras abortistas, que después de tiempo dicen, no puedo ya con la culpa. Y gracias a la culpa, y tampoco pueden devolver la vida. Entonces, es como, ahora me vuelvo yo parte de este movimiento a favor de. Así es. De la vida. Claro. Entonces, hay que ver cómo esto, o sea, esto que ya no puedo reparar, lo doy más hacia adelante. Y esto me lleva hacia la vida. Cierto. Y ahí siempre va a haber caminos y siempre va a haber posibilidades. Porque, o sea, me puedo yo quedar con el espacio de, pues es que ya me dijo que no se puede reparar o es irreparable porque tal o cual, a lo mejor en esa situación sí, más pueden existir otras situaciones en las cuales yo sí pueda reparar, yo sí pueda sanar gracias a estos movimientos hacia la vida. Movimientos de compensación, de equilibrio, de reparación, etcétera. Claro, siempre hay. Siempre hay. Me gusta esto que, cómo ver esto del espacio como el final de la culpa. Ese es para mí el lado luminoso de la culpa. Cierto. Donde dejamos de ser títeres de la culpa para irnos hacia al espacio de la vida. Cómo la culpa también me puede dar vida. Dar vida a otros también. Marcela, gracias. Gracias, Ricardo, por este espacio y gracias a los que me acompañaron, que pusieron sus comentarios ahí. Son de gran valor para nosotros. Súper gran valor que estén participando. Las personas también que nos están escuchando, los que nos están viendo, ya con este episodio grabado o retransmitido, de todas maneras, sus comentarios van a ser leídos y sus comentarios van a ser muy seguramente contestados ahí mismo. Y también sus mismas recomendaciones de temas acerca de los cuales podamos hacerles unboxing para siguientes episodios. Próximo martes hablaremos de la gratitud, que también es un gran tema. Los esperamos a todos, esperemos que nos acompañen en vivo y si no, que nos vean en las grabaciones. Gracias, Marce. Gracias, Ricardo. Gracias. Chao. A todos. Bye, bye.